Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo gestionar una librería de modelos 3D utilizando Connector, que es una herramienta gratuita de Design Connector para gestionar modelos 3D en una librería. Esta herramienta acaba de recibir una importante actualización, ya estamos en la versión 5 y incorpora nuevas características que la vuelven muy interesante para los proyectos de visualización arquitectónica. Os he hablado hace unos años de otra de las herramientas que yo utilizo, que es Project Manager, pero hoy nos vamos a concentrar en Design Connector. Si tenéis curiosidad por saber qué tengo yo en cuenta a la hora de preparar un modelo para incorporarlo en mi librería, acompañadme que lo vamos a descubrir. Antes de comenzar con este vídeo, quiero recordaros que en 3dcollective.es, en nuestra tienda online, ya podéis disfrutar de las ofertas de Black Friday que estarán disponibles desde el día 21 hasta el día 29 de noviembre. Absolutamente todos nuestros productos están en oferta y son las ofertas más importantes que hacemos en todo el año. Tenéis en oferta los HDRs, el pack de plantas, el olivo escaneado y pronto publicaremos un segundo olivo. Tenéis los LUTs, nuestro curso insignia, Claves del Fotorrealismo, donde podéis aprender pues, todas las técnicas relacionadas con crear imágenes fotorrealistas. También está en una oferta súper especial y podéis encontrar gran variedad de productos, todos con un descuento súper importante. Lo primero que necesitamos para este vídeo, por lo tanto, es algunos modelos 3D con los que ver cómo incorporarlos en nuestra librería. Había grabado inicialmente una pequeña comparativa y mis opiniones sobre ciertos sitios de compra de modelos, pero al final he pensado que se iba a alargar mucho y he decidido cortarlo. Así que si os interesa esa parte, dejádmelo saber y puedo subirlo en un vídeo posterior. Ya tengo preparados los modelos, pero antes de nada creo que es importante que hablemos al menos brevemente de la importancia de tener algún tipo de criterio. Es decir, hay que decidir cómo vamos a almacenar nuestros archivos, dónde los vamos a almacenar, y esto atiende a una serie de necesidades profesionales. En mi caso, por ejemplo, desde hace ya muchos años, yo almaceno siempre mis datos, al menos mis datos importantes, en servidores de datos externos, en NAS, comúnmente conocidos como NAS. Este tipo de discos duros externos o de ordenadores o servidores de datos tienen la ventaja de que nos permiten primero tener una capacidad de almacenamiento absolutamente monstruosa y sobre todo nos ofrecen cierta seguridad. Los datos tienen redundancia, dependiendo de cómo configuremos el RAID, podremos tener mayor o menor seguridad o le podremos dar prioridad a la velocidad de acceso o a la copia simultánea de los datos. No sé cuántos de vosotros habréis tenido malas experiencias con discos duros, pero yo llevo usándolos desde hace muchos años y no han sido ni uno, ni dos, ni tres los discos duros que se me han roto y a veces en momentos completamente imprevisibles. Los discos mecánicos especialmente no son eternos, tarde o temprano se van a romper. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, hay que estar prevenido para esa eventualidad y yo creo que la mejor manera de estarlo es a través de un servidor de datos. Si se nos rompe un disco duro, lo cambiamos y los datos están intactos. Para mayor seguridad, en lo personal, yo tengo sincronizados algunos de mis datos, no todos porque hay muchísimos, con la nube. Yo particularmente uso ahora mismo Amazon S3, es un servicio de almacenamiento que tiene un coste tanto por gigabyte almacenado como por acceso y descarga a los datos, pero en lo personal me funciona muy bien, puedo sincronizar fácilmente los NAS con ese servidor de datos, incluso puedo compartir datos entre los diferentes NAS que tengo. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, en mi casa, pero tengo también una oficina y tenemos también una escuela y en los tres sitios podemos compartir datos en la nube. Así que es importante que establezcáis, antes de nada, un criterio de cómo vais a trabajar. Recomendaciones que os puedo hacer si queréis usar un NAS es que tratéis siempre, por ejemplo, de que la ruta de acceso a vuestro NAS sea la misma en todas las máquinas, obviamente, la misma unidad, para, por ejemplo, trabajo en granja de render o para hacer intercambio de archivos o de librería, etc. Y luego una recomendación, en mi opinión, muy importante es utilizar, al menos para nivel profesional, redes de 10G. Es un poco más costoso, sobre todo el switch, si tenéis muchos ordenadores puede llegar a ser bastante costoso,
Pero por lo demás, pues yo creo que merece mucho la pena, se agiliza mucho la transferencia de datos y para trabajar en proyectos de 3D que normalmente requieren mucho ancho de banda de datos, creo que es algo muy recomendable. Otra cosa que hace algunas personas pues es mientras están trabajando en el proyecto lo copian al servidor local, trabajan en local y luego ya lo guardan en el NAS. Bien, por lo tanto yo tengo toda mi librería almacenada en un servidor de datos, en un NAS. Y tengo un criterio particular, este criterio ha ido cambiando a lo largo de los años, ha ido evolucionando, pero ahora mismo tengo uno que es meter todos los modelos, independientemente de su procedencia, en una misma carpeta con una serie de categorías. Os voy a mostrar para que podáis entender un poco a qué me refiero. Esta sería pues una de las librerías de modelos 3D que tengo y están divididas, como veis, en categorías. No son categorías demasiado precisas. Por ejemplo, yo he metido sillas, sofás y sillones en la misma carpeta. ¿Y por qué esto es así? Pues porque prefiero, por ejemplo, gestionarlo a través de etiquetas con Connector o con Project Manager. Y así no tengo una subdivisión demasiado exagerada de opciones. A veces, por ejemplo, nos puede ser interesante ver los sofás, los sillones y las sillas de forma simultánea cuando estamos buscando simplemente decorar, por ejemplo, un salón. Y por lo tanto tener que estar cambiando de carpeta puede ser muy molesto. La gestión de las etiquetas es también algo que podremos ver en otro vídeo más adelante y que puede ser tremendamente importante para estructurar nuestra librería. Una vez que tenemos decidido pues, la división o las categorías que vamos a establecer, yo siempre lo estructuro de la misma forma. Tengo por un lado el archivo Max, acompaña al archivo Max la miniatura a la que le pongo el mismo nombre. No es imprescindible, pero a mí me gusta tenerlo así, por si acaso pues el día de mañana deja de funcionar Connector o deja de funcionar Project Manager, yo ya tengo mi librería perfectamente estructurada. Y luego tengo una carpeta de mapas y esta carpeta de mapas la podríais tener universal, es decir, todos los mapas de todos los modelos aquí afuera, por ejemplo, en una carpeta mapas, pero como a menudo puede ocurrir que haya diferentes modelos con el mismo nombre de mapa, pero que sean texturas distintas, etc., yo he preferido tener una carpeta de mapas para cada categoría de mueble. No es imprescindible hacerlo así, este es mi criterio y os lo cuento para que entendáis un poco lo que vamos a hacer a continuación. Hay quien puede preferir tener una sola carpeta de mapas donde estén absolutamente todas las texturas y hay quien puede preferir tener subcarpetas con el nombre del asset. Es decir, en este caso, pues yo qué sé, si esto es una silla que se llama Chair Corona, pues aquí tendríamos una subcarpeta que se llame Chair Corona con todos los mapas, etc. En mi opinión, esta estructura, este compromiso que yo tengo es bastante razonable, no hay tanto grado de subdivisión, no hay tantas subcarpetas como si cada asset tuviera sus propios mapas y además esto nos permite que si empezamos a comprar muchos modelos de una misma página y los mapas se van repitiendo, pues no tengamos que tenerlos duplicados cientos de veces en nuestra librería, aunque luego hay herramientas que se pueden utilizar para consolidar la librería y si os interesa también podemos comentarlo. Bien, esta es la estructura básica que yo tengo. Una librería general, subcarpetas por categorías y dentro de esas categorías los modelos con su miniatura y con una carpeta de mapas. Además de una subdivisión por categorías, que esta ya es muy personal y cada uno tendrá la suya, yo suelo tener un archivo temporal donde voy a introducir los modelos que voy a ir comprando y descargando mientras los organizo y así tengo toda mi librería organizada en un sitio y las cosas temporales en otro sitio. Aquí vamos a probar con algunos assets de distintas procedencias. Vamos a empezar, por ejemplo, con 3D Sky. Normalmente en 3D Sky, cuando descargamos un asset, lo encontramos en un zip o en un RAR. Y a mí personalmente, imaginaros que quiero incorporar estos tres modelos a mi librería. Pues nada, venimos aquí y los descomprimimos. Y yo los suelo descomprimir en carpetas separadas, porque como son modelos creados por usuarios, cada usuario tiene su propio criterio y por lo tanto no hay un estándar de organización y nos vamos a encontrar de todo. Así que es mejor tenerlo separado para no estropear la organización. Vamos a ver, por ejemplo, qué hay dentro de este archivo. En este caso nos encontramos con un modelo 3D y luego un OBJ y un MTL. Lo primero que a mí me gusta hacer es borrar todo aquello que no necesito. Por ejemplo, no necesito estos dos elementos y yo creo que me voy a quedar con una miniatura que va a ser esta que tenemos aquí, por ejemplo. Si no nos gustara, podríamos, por ejemplo, ir a la página web donde la hemos comprado
En este caso es 3D Sky, aquí tengo el asset y en este caso pues quizás me gusta más una miniatura en blanco. ¿Por qué? Porque en toda mi librería pues tengo casi todo con miniaturas en blanco. Así que voy a descargar esta miniatura y es la que voy a utilizar para mi asset. Además, también quizás el nombre de nuestro asset, por ejemplo, quizás es un poco más completo o tenemos más información dentro de 3D Sky que en el asset que nos hemos comprado. Así que yo en este caso me voy a copiar, por ejemplo, este nombre para renombrar mi archivo. Y aquí tengo mi nueva miniatura. Voy a borrar esta vieja y voy a renombrar el archivo con el nombre del asset completo, que además también tiene el nombre del diseñador. Todo esto es importante porque quizás a la hora de buscar un mueble, luego dentro de nuestra librería, pues nos acordamos del diseñador, pero no nos acordamos del nombre exacto del mueble, o viceversa. Por lo tanto, tener más información suele ser mejor. En este caso, dentro de la carpeta mapas ya están los mapas del asset, así que no necesito hacer nada en particular. Esto, por ejemplo, ya podría llevármelo a mi librería y lo voy a copiar aquí. Estos zips, por ejemplo, los puedo borrar. Vamos a ver con el siguiente asset. Este ya está listo, lo borramos y vamos a ver el siguiente asset. ¿Veis? Este es otro criterio distinto. Dentro de la carpeta hay una subcarpeta que se llama Luisa. Y dentro de Luisa tenemos un FBX y un Max 2014 que no necesito para nada. También tenemos las miniaturas. Las miniaturas yo las voy a copiar y las voy a pegar en el mismo archivo donde tengo mi .max. Hay gente que prefiere tener más de una miniatura. En Connector se puede. Yo a título personal uso una sola miniatura. La carpeta mapas parece que contiene todos los mapas. Revisemos que esté bien. Este, por ejemplo, no nos hace falta para nada, así que lo podemos borrar. Y nuevamente el nombre de este asset me parece muy poco descriptivo, así que voy a volver a entrar en la página y voy a ver cuál es el modelo real. Y aquí tenemos el asset. Aquí vemos que hay un poco más de información. No necesariamente esta descripción es la que nosotros queremos. El modelo se llama Luisa, es decir, el mueble se llama Luisa y es de Studio Bola. Lo de Barstool, pues bueno, si queremos lo podemos dejar o si queremos no. Es simplemente lo que es. Es un taburete de bar que se llama Luisa y que es de Studio Bola. Este tipo de cosas a mí personalmente sí me importan, pero si no os importan, pues tampoco es necesario, ¿no? Entonces yo aquí quizá podemos dejarlo así y quizá yo le suelo poner un guión para separar el nombre del estudio, del diseñador o del manufacturador de este asset. Así que ya lo tengo listo, tienen el mismo nombre, los mapas están en mapas y ahora voy a copiar esto o lo voy a cortar y lo voy a llevar a esta parte de aquí. Los mapas se habrán metido dentro de mapas y como veis ya están la suma de los dos assets porque son del mismo tipo. Es decir, luego todo esto va a ir a mi carpeta de sillas, sofás y sillones. Ya tenemos otro modelo listo y vamos a por un tercero. Quiero hacerlo con varios para que veáis, por ejemplo, que en 3D Sky no hay un criterio uniforme. Tenemos varios archivos que no necesitamos para nada. Esto que se llama text, nosotros lo estamos llamando maps y es importante para que todo acabe en el mismo lugar. Aquí no tenemos miniaturas, así que ahora abriremos la página y vemos que aquí está el mueble y en este caso me voy a descargar la miniatura desde aquí. Ya tenemos nuestra miniatura y aquí si queremos pues podemos ponerlo con la misma estructura que teníamos antes. Vamos a ponerle aquí el nombre completo de este asset. A veces no encontraremos esta información en la página donde lo hemos comprado, pero bueno, si investigamos un poco o si ya sabemos exactamente el asset que necesitamos, podemos averiguarlo. Y ya tenemos otro asset listo para ir a nuestra librería. En este caso son todos sillas, sofás y sillones, por eso los he metido aquí en la misma carpeta. Y ahora un paso extra que podríamos hacer es abrir cada uno de estos archivos .max para verificar que no contenga ninguna basura, es decir, cámaras, luces, V-Ray planes o cosas extrañas que no necesitamos. Me voy a saltar ese paso porque podría ser muy costoso en tiempo, pero yo entiendo que todos sabéis abrir un archivo y ver si está bien o no. De todas maneras, en un futuro vídeo veremos cómo arreglar sobre todo los materiales, que es lo que peor suele estar en la mayoría de modelos. Vamos a copiar todos estos archivos, mapas, miniaturas y .max, y los vamos a llevar a su carpeta correspondiente dentro de la librería. Sillas, sofás y sillones. Y ya hemos incorporado nuestros assets a la librería. Vamos a abrir ahora nuestro connector
para identificarlos dentro de Connector y hacer los últimos ajustes antes de darlos por válidos. Dentro de Connector podemos, organizar nuestros assets de muchas maneras distintas. A través de descripciones, a través de la carpeta donde están y a través de etiquetas. A mí me gusta utilizar una mezcla de carpetas que definen, una categoría genérica y luego mediante las etiquetas pues puedo hacer subcategorías cada vez más precisas si así lo necesito. De momento nosotros hemos incorporado aquí dentro de sillas, sofás y sillones 3 nuevos modelos. Y aquí podemos verlos, por ejemplo, porque no tienen miniatura. Sin embargo, puede resultar muy difícil encontrarlos entre tantos objetos que ya tenemos presentes en nuestra librería. Por lo tanto, una forma rápida de encontrar estos assets es ordenarlos dentro de Connector por no aquellos que tienen miniatura, sino le damos otro clic y los que no tienen todavía miniatura asignada. Y esto nos permite encontrar fácilmente nuestros objetos. Además, si por ejemplo nos acostumbramos a ponerle etiquetas siempre a los modelos, también podríamos ordenarlos por los que no tienen etiquetas, etc. Y aquí tenemos nuestros 3 assets. Lo primero que vamos a hacer antes de asignarles su miniatura de forma automatizada es fijarnos muy bien donde pone External Files en si tenemos o no correctamente vinculados los archivos. Fijaros que aquí en bitmaps pone 7 bitmaps, es decir, este asset contiene 7 texturas. Y pone entre paréntesis encontrados 7. Esto no es necesariamente bueno, es decir, ha ocurrido que dentro de mapas ha buscado Connector los mapas y los ha encontrado. Y eso está bien porque sabemos que los mapas están dentro de nuestra librería. Pero lo ideal es que aquí no ponga entre paréntesis nada, es decir, que las rutas de nuestro archivo .max estén perfectamente direccionadas para que podamos hacer uso de ese asset no solo a través de Connector, sino si un día lo abrimos manualmente, que las texturas estén redireccionadas y que no tengamos que perder tiempo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a Manage Files. Lo voy a hacer primero con un archivo, pero lo podríamos hacer con todos de forma simultánea. Venimos aquí a Manage Files y vamos a ver cuáles son los archivos y en qué estado se encuentran. Aquí nos viene una miniatura de las texturas, nos viene el nombre de las texturas, se puede cambiar, se pueden hacer un montón de operaciones y aquí nos dice que los ha encontrado. Lo ideal es que nos aparezca justo como está saliendo ahora, es decir, que no haya un path previo del usuario que creó este asset, pero eso no siempre va a ser así. Cuando el programa ha encontrado las texturas, podemos seleccionarlas todas y si le damos al botón de Set Path, él va a transformar el path donde las ha encontrado en el path absoluto de estas texturas. Si no tuviéramos este status, si no pone Found, pero nosotros sabemos exactamente dónde están, podemos darle aquí a New Path y especificarle manualmente dónde están. En este caso, como las ha encontrado, le doy a Set Path y ahora ya no pone Found. Si os fijáis, pone OK. Esto significa que este asset ya tiene sus texturas perfectamente redireccionadas. Podríamos hacer lo mismo con este y con este. Fijaros que en este caso en particular, en la silla pone 59 missing maps, es decir, de los 66 mapas que tiene la silla en el archivo .max, le faltan 59. Solo ha podido encontrar 7. Esto es muy habitual. Significa que quizás el usuario tenía el editor de materiales abierto con un montón de mapas cuando guardó el asset o cosas similares. No significa que esos 59 mapas sean necesarios. No creo que una silla necesite 66 texturas. Pero es un problema, porque si, por ejemplo, lanzamos este asset a la granja de render y faltan 59 archivos, podría ser problemático. Así que le damos aquí a Manage Files y vamos a investigar cuáles son esos assets que faltan y si son o no son necesarios. Lo primero que me gusta a mí hacer es seleccionarlos por status, seleccionar todos con Control A y darle a Set Path. De esta manera me aseguro que todos aquellos assets que están dentro de la carpeta mapas se redireccionan correctamente. Es decir, aquí ahora deberíamos de tener unos cuantos assets con el estatus de OK. Por ejemplo, aquí tenemos uno de mis LUTs que pone .cube. Pues esto no hace falta, es decir, esto es para configurar el Virtual Frame Buffer de Corona o de V-Ray. Pues esto lo podemos quitar, no es necesario. Si le damos a quitar nos dice, ojo, que vas a borrar la referencia de este archivo. Le decimos sí, no importa, porque ese archivo no es necesario.
Y luego todas estas texturas que están aquí, pues mira, por ejemplo, hay unos HDRs o vete tú a saber qué son estas texturas. Pues en este caso en particular son texturas que no hacen falta. Son texturas que seguramente estaban en el editor de materiales, que seguramente estaban perdidas por ahí en las referencias del archivo, pero no son necesarias. Si nos queremos asegurar, lo que podemos hacer es seleccionarlas todas, darle aquí a New Path y asignarle la carpeta mapas. Voy a hacerlo solo por si acaso, pero en realidad yo sé que se pueden borrar. Y como veis, esas texturas no venían con el archivo, es decir, cuando hemos comprado este asset, estas texturas estaban en las rutas del archivo, pero no estaban dentro de la carpeta. Esto ocurre con muchísima frecuencia con assets de 3D Sky. Lo bueno es que con Connector, desde un único lugar, sin la necesidad de abrir 3D Studio Max, podemos arreglar este tipo de problemas. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos assets que no sirven para nada y borrarlos directamente. Y ahora tenemos solo las texturas necesarias. Cuando pasa algo como esto, es decir, cuando se trata de algo tan exagerado, cuando faltan 60 assets, mi recomendación es que lo probéis. Es decir, voy a coger este asset y lo voy a arrastrar dentro de 3D Studio Max. Ya tengo preparada una escena con un HDRI, lo voy a arrastrar aquí y lo voy a incorporar dentro de mi proyecto. Y ahora vamos a renderizarlo a ver si se ve correctamente. Y como veis, aquí tenemos nuestro asset y no le falta ninguna textura. Este tipo de cosas son muy importantes porque a veces ocurre cuando las rutas de los archivos no están vinculadas, que si queremos cargar un asset dentro de 3D Studio Max, dependiendo del motor de render, puede tardar un montón. Se puede quedar como bloqueado tratando de encontrar las rutas de esas texturas. Por lo tanto, a mí me gusta siempre hacerlo previamente. Y una vez que ya doy por válido el asset, pues paso al siguiente. En este caso veis que tenemos 11 assets, 2 perdidos, 9 encontrados. Pues vamos a ver cuál es el estatus. Vamos a seleccionarlos todos, vamos a darle setpath y vemos que lo que falta es un vchecker, que en realidad es un archivo de Max que no vale para nada. Lo podemos eliminar sin problemas. Y nuevamente este asset ya está listo. Ahora que ya tenemos todos nuestros assets con todos sus bitmaps perfectamente redireccionados, podemos asignar las miniaturas. Lo podemos hacer a mano, es decir, podemos mostrar las miniaturas y arrastrar manualmente una de ellas, y entonces este asset ya sí tiene miniatura, o podemos hacerlo automáticamente. Dentro de Connector hay dos herramientas para añadir miniaturas. Una nueva que es muy útil cuando queremos añadir en masa, y yo sigo usando la del Legacy para cosas tan pequeñitas como esta. Simplemente le decimos queremos que busques en el folder, incluidos los subfolders, aunque esto honestamente no es necesario porque la miniatura está aquí adentro. Si quisiéramos almacenar miniaturas en otra carpeta, lo podríamos hacer. Y le queremos decir que todos los archivos 3D File que coincidan con archivos de imagen contenidos en el same folder, le asigne las miniaturas. Yo normalmente, además, le marco auto ocultar las miniaturas. Y si queréis, podéis decirle, por ejemplo, que añada estas miniaturas a las existentes o que ignore archivos que ya tienen miniaturas, que es lo que yo suelo poner, pues porque así va más rápido. Le damos a OK, ejecutamos la acción y esos archivos ya tienen miniaturas. De hecho, vendremos ahora aquí y ya este tiene su miniatura y cada uno de ellos tiene su miniatura correspondiente. Si además queremos asignarle etiquetas, es una cosa que yo también me aseguro de hacer siempre, pues ahora podríamos venir aquí y como todos los otros assets ya tienen su etiqueta correspondiente, estos tres les falta añadir una etiqueta. ¿Y qué podemos incluir aquí? Pues por ejemplo, sillas, pues esto no sé si lo podríamos considerar una silla o una butaca, pero bueno, pues sillas, pues añadimos este elemento a la etiqueta o al tag sillas. Si le queremos asignar más de un tag, también se puede hacer, es decir, podemos asignar todos los tags que nosotros queramos. De momento yo le voy a asignar uno a cada uno. Esto sería un taburete, por ejemplo, que también tenemos aquí unos cuantos. Y esto sería, yo creo que es una tumbona, le vamos a poner sillones, aunque lo podemos incluir, como les digo, dentro de varios. Pero de momento, para que entendáis a lo que me refiero, esto nos sirve perfectamente. Y si ahora nos venimos aquí a sillas, pues tendremos todas las sillas que hemos asignado y encontraremos entre ellas nuestra silla que acabamos de incorporar. De esta manera podemos mantener cierto orden en nuestros archivos. Como veis, hay que hacer una serie de cosas, se pierde un poquito de tiempo, pero honestamente, si lo hacemos cada vez que compramos un asset, que pueden ser 5 minutos, 3 minutos, y por lo menos tenemos la parte de organización cubierta. Ahora nos faltaría
la parte de revisar los materiales. Por último, voy a hacer este proceso con una de mis librerías para que veáis que nosotros sí tenemos en cuenta todo este tipo de cosas y dejamos los assets perfectamente preparados. Vamos a ver en 3D Collective el pack de plantas de interior. Cuando compráis un producto de 3D Collective, normalmente recibiréis, dependiendo, por ejemplo, si lo habéis comprado para V-Ray, pues os descargáis la versión de V-Ray. Si lo queréis para V-Ray Corona, tenéis las dos versiones. Pero yo aquí voy a hacer el ejemplo de hacerlo solamente con V-Ray. Y nosotros dividimos los mapas de toda la librería en, si hay varias versiones, 2K y 4K, en un mismo sitio, para que no se dupliquen mapas. Así que voy a descomprimir estos archivos .zip. Los puedo descomprimir sin problemas porque sé que están organizados, sé que cada carpeta tiene su nombre y por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Cuando termine de descomprimirse, os muestro cómo podemos incluir una librería de 3D Collective en Connector rapidísimamente. Aquí tenemos las texturas. Como os he dicho, las dividimos. En este caso, sacamos los mapas fuera por si acaso un usuario quiere usar en la misma máquina la librería de V-Ray y la de Corona. Por lo tanto, creo que es mucho mejor tenerlo en una sola carpeta para no tener aquí adentro unos mapas, luego en la de Corona los mismos, etc. Si entramos, por ejemplo, en las carpetas de texturas, una cosa que nosotros tenemos muy en cuenta es la nomenclatura de las texturas. Es decir, si os fijáis, tienen una nomenclatura que empieza siempre por 3DC para que pues, se pueda saber de dónde viene el asset, para que las podamos buscar más fácilmente, para que sepamos que esa textura es exactamente de esta librería, etc. Y luego tienen un nombre único, es decir, si son de la planta Alocasia, pues de Alocasia, el albedo back 4K. Como veis, un criterio de nomenclatura es extremadamente importante. En los assets que comprábamos en 3D Sky teníamos criterios completamente locos y podríamos encontrarnos texturas duplicadas aunque sean de assets distintos. Como en este caso solo tengo la librería de V-Ray, podríamos perfectamente meter los mapas de 2K en el de 2K y los mapas de 5K en el de 5K. Además, también veréis que tenemos todas las miniaturas, ya están preparadas, tienen también un nombre único y el nombre es el nombre igual que el que tiene el archivo .max. Dentro de 3D Studio Max el modelo se llama como lo tenemos aquí. Todo está diseñado y pensado con propósitos de que la organización sea fácil. Además, por supuesto, los materiales son todos PBR, no vamos a encontrar cosas extrañas en los materiales. Voy a copiarla a Connector y vamos a ver cómo nos la vamos a encontrar una vez que la tengamos en la librería. Yo aquí la metí en una carpeta independiente simplemente para que ahora sea más fácil mostraros este ejemplo. Y aquí, como veis, pues tengo la versión con mapas de 2K y la versión con mapas de 4K. Aunque la librería ya tiene las miniaturas asignadas en herramientas como Connector, esto hay que definirlo una vez que entramos. Él no sabe automáticamente que esas son las miniaturas, pero es muy fácil. Venimos, por ejemplo, aquí a la carpeta de 2K, le damos aquí a Preview y le damos a Run Actions y ya tenemos guardado el criterio de veces anteriores. Como veis, esto se hará súper rápido. Podemos repetirlo para la otra carpeta o si quisiéramos lo podríamos haber hecho directamente sobre el raíz. Y como veis, muy rápidamente, porque los nombres son exactamente iguales, se nos van a encontrar las miniaturas. Y si quiero aquí ahora puedo hacer exactamente el mismo proceso. Este tipo de detalles son importantes para nosotros porque como usuarios sí que valoramos mucho cuando se han tomado la molestia de pensar en cómo vamos a usar los productos y nos han tratado de facilitar la tarea. Ya tenemos todos los assets con sus miniaturas. También encontraremos, si os fijáis, veis que los assets tienen pues 15 bitmaps y ha encontrado 15 porque hemos metido los mapas dentro de esta subcarpeta. No hay una manera de decirle al software las rutas en las máquinas de los clientes, es decir, las rutas dependen del ordenador, del nombre del usuario del cliente y por lo tanto esto siempre va a ocurrir, es normal. Pero a diferencia de otros assets, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar todo esto, darle a Manage Files. Ojo, porque Connector, cuando intentamos hacer en masa muchísimas modelos, puede no funcionar bien a la primera, pero bueno, va bastante bien, la verdad. Igual lo tenemos que intentar un par de veces y ya está. Control A, Set Path, y con esto ya deberíamos de tener toda la colección perfectamente organizada. Ahora cualquiera de estos assets, veis, tiene todos sus bitmaps perfectamente redireccionados. Luego, en cuestión de segundos, tenemos nuestra librería integrada en Connector y podemos comenzar a trabajar con ella sin preocuparnos de si hay
missing files, de si hay alguna estructura de archivos extraña, caracteres cirílicos o cosas similares. Estas son cosas que, como os digo, nosotros pensamos y tenemos en cuenta a la hora de hacer un producto porque pensamos que son importantes. Vamos a esperar a que se actualice también la de 4K y ahora pues os muestro, por ejemplo, cómo sería su uso dentro de nuestro motor de render. Vamos a arrastrar alguna de las plantas, por ejemplo, voy a arrastrar esta. Y como veis, aquí está nuestra planta. También hemos tenido en cuenta que las texturas sean visibles para que la planta en el visor se vea bien, no como algunas veces que nos encontramos modelos pues que tienen criterios diferentes, y si abrimos el editor de materiales veréis que esta planta tiene materiales sencillos dentro de lo que es una planta que ya de por sí pues tiene bastante complejidad. Pero no nos encontraremos fall-offs innecesarios, no nos encontraremos combinaciones extrañas de materiales, etc. Está todo pensado para ser eficiente y, por supuesto, todos los materiales son PBR siguiendo un criterio no solamente estandarizado de librería a librería, sino también que a nivel mundial el criterio de creación de materiales PBR yo creo que es el que más gente está utilizando. Si iniciamos el interactivo, veremos que nuestro asset debería de funcionar perfectamente. Y aquí lo tenemos. Y sin necesidad de hacerle absolutamente nada, este asset va a funcionar perfectamente en cualquier flujo de trabajo PBR. Espero que este vídeo os haya resultado de interés, que hayáis aprendido un poco más sobre cómo organizar y gestionar los assets en nuestra librería. Y haré alguno más mostrándoos pues cómo podemos revisar esos modelos que no están tan bien y corregirlos para crear una librería de cada vez mayor calidad. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.